Las cosas han llegado hasta allá porque se ha permitido. La jueza Nancy Flores, creo que se llama la jueza esta que trae Nancy Juárez, se apellida, Nancy Juárez Salas. Dice, ahora ya, bueno, pues el Poder Judicial no haya de dónde colgarse y ahora es esta jueza ignorante, ¿cierto? Artículo 61, fracción primera de la Constitución Política del país. Es improcedente todo juicio de amparo que atente contra una iniciativa de ley alcanzada por las formas establecidas, es decir, 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores, 2/3 partes, mayoría simple de las entidades federativas del país, de los estados, congresos locales. Se rebasó con creces, fueron 24 los que aprobaron. Y todavía con eso, ahora le dan vuelo a que le va a meter al bote, a Claudia, al bote. Sí, eso es ir demasiado lejos. Creo que es llevar y permitir que este tipo de personajes lleguen hasta allá. Entiendo la molestia, puedo justificar incluso que el uso del poder político no se ejerza de manera discrecional, pero también creo que se les ha permitido todas estos libertinajes, ¿sí? Que ya no son libertades, son libertinajes, porque quedó claro que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no está en condiciones y no está dispuesta a dejar que se infrinja la ley, porque pues Ernestina Godoy ahora ya tienen el tema en el Consejo de la Judicatura Federal. Creo que donde hace falta actuar es en la parte política, porque el tema lo está manejando, en este caso Norma Piña y su grupo lo están manejando de manera política. Entonces, un manejo político choca con el manejo jurisdiccional. Lo dice Eduardo Andrade, constitucionalista y magistrado en retiro. La Constitución es clara, es el cuerpo de leyes que rigen al país. Que no lo quiere entender, ese es otro boleto, pero la doctora Claudia Sheinbaum habló sobre este mismo tema desde Campeche y dijo, no, la jueza que ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial, la ley de amparo no puede incidir cuando hay reformas constitucionales, o sea, la jueza se está extralimitando. No solo eso, dice que ya mandó al Ministerio Público. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? En el país de cambio, de progreso, de reformas, y que no le gusta a una pequeña élite burguesa que se ha caracterizado por estar en contra de todas las reformas que benefician al pueblo, porque para ellos el pueblo no existe. Esto dijo la doctora Claudia Sheinbaum apenas. Ahora, recientemente, una jueza quiere que quitemos del Diario Oficial de la Federación, donde se publican las reformas, que bajemos la reforma constitucional por un amparo. Y hoy en la mañana estaba leyendo la ley de amparo y en el artículo 61 dice que la ley de amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales. O sea, la jueza se está extralimitando. Por eso dijimos, el pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces, magistrados y ministros y no vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho. Bueno, eso es lo que comentó allá en Campeche la doctora Claudia Sheinbaum sobre este tema. La jueza ha recibido publicidad, la necesaria para estar, pues obviamente en contra de lo que dice la presidenta. Esta persona debiera ser llamada a cuentas de manera inmediata, por el Consejo de la Judicatura Federal. Es cierto, la ley de amparo, artículo 61, fracción primera, no se puede. Contra reformas constitucionales es improcedente cualquier acción de un juez o jueza federal, magistrado, no cuenta, ni los ministros pueden meterse en eso. Eso dice la ley de amparo. Y la Constitución, artículo 39, el 135, pues por todos lados están tapados. Es decir, la parte judicial, la legal, la de la Constitución, esa está muy clara. Esa no deja lugar a dudas.
no hay por dónde se salgan. Pero pues están en en una narrativa mediática tratando de desinformar de que ellos representan al poder, de que ellos son el poder judicial, de que son autónomos. Nadie del pueblo, o no he visto yo conglomerados sociales apoyando a estos jueces. No los he visto. El Poder Judicial, con el grupito mismo que apoyó a Xóchitl Gálvez, por cierto, en apuros hoy, son los mismos que andan haciendo esto. Son los mismos que van como grupos de choque, son los mismos que van a hacer lo que les ordenen desde arriba. No son los trabajadores. Y si son trabajadores, no son sindicalizados, son trabajadores de confianza que están al servicio de Norma Piña y del grupo de togados, o debo decir, de ministros o ministras. Les llaman la banda de las togas y no es gratuito. Pero esta jueza ya llegó al extremo. Dice que debe cumplirse la ley. ¿Cuál ley? ¿La de usted o la de la Constitución? De plantearlos dentro de los recursos legales correspondientes. Y esos recursos los establece la misma ley de amparo. Así que, bueno, pues ante una contumacia, nosotros como Poder Judicial de la Federación tenemos la obligación de hacer cumplir las determinaciones. Y en este caso, la determinación de suspensión se debe cumplir dentro de un Estado de Derecho, que es lo que exigimos, que no se vulnere en perjuicio, no solo de las quejosas, sino en perjuicio de la sociedad misma. ¿De no hacer lo que hubiera pasado? En este momento, la resolución que pronuncié requiere a las autoridades responsables, que son la presidenta y el diario oficial, para que en 24 horas cumplan con la suspensión definitiva. Tanto la ley de amparo como la propia Constitución establecen que si no cumplen dentro de ese periodo o dentro de ese tiempo, tendré que dar vista al Ministerio Público Federal. No es porque yo así lo decida, sino porque así se establece en el artículo 262 de la Ley de Amparo y en el artículo 107 constitucional, los cuales pues son el marco normativo de mi determinación. Hoy en la mañana la presidenta de México dijo que no lo va a bajar y argumentó que inclusive iba a hacer una denuncia ante la judicatura. ¿Su opinión? Bueno, ella tiene todo el derecho de hacer las manifestaciones que considere, tiene dentro de sus manos el cumplir o no esa determinación y bueno, pues expeditos sus derechos para que promueva lo que crea oportuno. ¿A qué hora se vencen las 24 horas? No tengo el dato exacto porque nosotros mandamos un exhorto a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, un juzgado de distrito en materia administrativa, es quien va a hacer la notificación a las autoridades responsables y no ha sido devuelto el exhorto. Entonces, no podría ahorita hacer referencia a cuándo se les vence el término. Bueno, ahí tiene usted. ¿Y cómo se siente? No, me siento muy contenta por lo que estoy haciendo y no me van a hacer nada. Eso raya en ya en la arrogancia, en la soberbia y en el desafío. ¿Cómo se siente en este momento? En estos momentos me siento tranquila porque mi actuación fue realizada dentro del marco legal y constitucional. Eso me da la tranquilidad suficiente para seguir trabajando diario de manera honesta, eficaz y bueno, pues como todos los días lo hacemos quienes integramos el Poder Judicial de la Federación. Bueno, ahí tiene que se siente muy bien, muy confiada. ¿Qué pasó con el Consejo de la Judicatura Federal? Pregunto porque pues son los encargados de hacer cumplir la ley cuando hay una infracción muy fuerte como esta, de una jueza que se siente por encima de ministras, de ministros, de la Constitución, de diputadas, de diputados, de senadoras, de senadores, de la Presidenta de la República. Es un desafío que tiene que ser considerado en ese mismo parámetro, o de lo contrario, pues está en desacato total y aferrada a que su ley, no la ley del país, las leyes que tiene nuestro país, se cumplan. Es su ley. El abogado constitucionalista Eduardo Andrade, abogado y magistrado en retiro, explicó por qué una jueza no debe obligar a la presidenta a eliminar una publicación.
el Poder Judicial está impedido de juzgar a la presidenta. La presidenta, palabra por palabra, con gran precisión jurídica, dijo qué es lo que ocurre en este caso. Una situación en la jueza por encima de sus funciones. No tiene ninguna posibilidad de obligar a la presidenta de la República a eliminar una publicación, a nada, pues una jueza no puede obligar a nada a una presidenta de la República. El Poder Judicial está impedido de juzgar a la presidenta de la República. Eso está claramente dicho en la Constitución. No se le puede procesar, amenazar con que la va a procesar penalmente. Mira, sería ridículo y hasta risible si no fuera tan grave que una persona encargada de aplicar la Constitución decida por razones políticas violarla abiertamente. Ahora, sobre eso, no doctor, existe ninguna facultad. Te pregunto, sí, ¿qué sustento dime. jurídico podría tener esta resolución de la jueza ya en Veracruz, doctor Eduardo Andrade? Y te pregunto, pues, porque va de la mano, ¿puede ser la Constitución anticonstitucional? No. Pues es que ahí está la reforma constitucional. Sí, por supuesto, la Constitución no puede ser inconstitucional. Como dijo la presidenta, esa pseudo resolución absurda de la jueza no tiene ningún sustento jurídico. ¿Por qué razón? La ley que regula el amparo dice claramente que contra las reformas constitucionales no procede el amparo. Una juzgadora de amparo, lo primero que tendría que saber es violar la ley dándole procedencia a una demanda de amparo que es improcedente porque así lo dice la ley. Y lo dice la ley porque la Constitución no puede ser inconstitucional. Hay otro motivo jurídico adicional. Con el primero que te acabo de decir es más que suficiente. Que es el artículo 61 del capítulo 7 de la ley de amparo, ¿verdad? Así es, 61, fracción primera de la ley de amparo. Los juzgadores deben obedecer la ley, no pueden pasar por encima de eso. Y ni siquiera admite una interpretación dudosa, es clarísima. Contra las reformas y adiciones constitucionales no procede el amparo, punto. Entonces, salirse de ahí, sí es alterar el Estado de Derecho por parte de la jueza, que está violentando disposiciones muy claras de la ley. Hay otra disposición en la propia ley de amparo que dice, te digo, con la primera sería suficiente, pero hay otra que dice que el amparo no procede contra los actos que se han consumado de manera irreparable. Este es un acto consumado, se consumó plenamente todo el proceso constitucional y, como dijo la presidenta, se publicó así en el Diario Oficial de la Federación. No existe ningún procedimiento administrativo y no puede venir de los juzgadores la posibilidad para quitar una reforma, cualquier cosa pues que está en el Diario Oficial de la Federación, está en vigor, está vigente, siendo una reforma constitucional, es un acto consumado de manera definitiva, irreparable, ya no se puede echar para atrás. Bueno, esto creo que sí lo sabe la jueza y creo que lo conoce bien todo el Poder Judicial porque pues son constitucionalistas la mayoría de ellos y de ellas, pero ya la sola acción o el solo intento de que no, pues si ya mandé a que le notifiquen, es verdaderamente ya demencial, ¿eh? O sea, es ir demasiado lejos, es ir en contra de lo que la ley establece, pero repito, creo que este asunto ya está más manejado de forma política que jurídica. Y en el tema político, pues sí, ya con eso de que no, sí hay que darles oportunidad, no hay que ser autoritarios, yo lo entiendo de la presidenta, pero del Poder Legislativo, que es el directamente perjudicado con esta acción de la jueza, no es la presidenta, es el Poder Legislativo, pues hombre, creo que sí hay que actuar cuanto antes. Atentos.